Entérate es una presentación de Bronco Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Es un drama humano el que acaba de vivir un joven colombiano, John Alexander Serrano. Tiene apenas 32 años, pero a fe que vivió un auténtico infierno en Cuba. Él había viajado con un amigo a la isla y se vio envuelto en un tema de narcotráfico, una acusación que lo tuvo al borde de 15 años de condena por este delito. Y resulta que quien lo acusó era el que llevaba la droga y además él está libre, mientras que John Alexander tuvo que pasar las verdes y las maduras en una cárcel de Cuba. Y también nos acompaña una holandesa que ha trabajado durante más de 40 años en Colombia en temas que tienen que ver con los derechos humanos. Ella trabajó con la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con Paz Christi durante 15 años. Ayudó a liberar más de 20 personas que estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional sin el pago de un solo peso. Y se ha dedicado a visibilizar este drama del secuestro ante el mundo y al mismo tiempo a luchar contra el secuestro. Y hoy es la directora de un movimiento que se llama Manos por la Paz Internacional. Bienvenido, John Alexander. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué lo cogieron? ¿En qué momento lo cogieron? ¿Y por qué lo acusaron? ¿Y su amigo? ¿Qué pasó con su amigo? Bueno, esto pasó en el 2011, en enero 2. Resulta que yo viajo en calidad de turista con esta persona, Adrián González. También me iba a acompañar mi esposa, pero hubo un problema en la registraduría en donde entregan los pasaportes y no llegó a tiempo. Ella llegaba el otro día. Pero bueno, el drama pasó que cuando llegó al aeropuerto, me dice él que siguiera al hotel, que allá nos íbamos a encontrar. Ese día no apareció, yo lo preguntaba en la recepción. Entonces al otro día, cuando fui a preguntarlo nuevamente, es cuando me captura la policía. Me dicen que yo era un narcotraficante, yo no sabía de qué estaban hablando, yo le comenté la situación, de ahí me envían a un sitio que se llama SIN y Aldao, que es un centro de investigación, en unas condiciones infrahumanas totalmente, una celda de 2x3, en donde estaba junto con 3 presos cubanos, y las condiciones de higiene malísimas, la comida mala. Yo les preguntaba que por favor me dejaran llamar y comunicarme con mi país. No me dejaban comunicarme con la embajada, ni tampoco una asistencia de un abogado que me prestara pues el servicio del Estado, ¿no? Entonces, en vista de toda esa situación y fuera de eso, un capitán que se llama Joel Pina me coaccionó, me hizo firmar algo en contra de mi voluntad, amenazando que cuando llegara mi esposa a visitarme, que él sabía que en cualquier momento llegaba, la iba a meter presa, que iba a destruir mi hogar, que mejor dicho, yo me iba a pudrir en Cuba. Pero, ¿y qué pasó con su esposa? ¿Sí llegó? Mi esposa se comunicó con la embajada porque en el momento que a mí me arrestan, me dejaron llamar a mi esposa. Yo les comenté a los policías y yo le dije, mire, no me dejaban decir en qué problema estaba, sino que yo le dije, mi amor, no viaje, comuníquese por favor con la embajada urgentemente, estoy en un problema terrible. ¿Y ella se quedó entonces en Colombia? Sí, si no me hubieran dejado hacer esa llamada, posiblemente también hubiera vivido este drama terrible. ¿Y qué pasó con su amigo, con el señor González? Yo no lo vi sino después de una semana de cuando estábamos en ese sitio de investigación, y porque yo solicité un careo. Yo le dije, necesito un careo para que me aclaren esta situación porque no creo que él esté diciendo esto, ustedes me quieren envolver en este problema. Cuando entro, lo primero que me dice, sí, él es el narcotraficante. Y dije, pero señor, ¿usted por qué dice esto?
¿usted por qué está diciendo estas acusaciones en contra mía? Usted sabe muy bien a lo que me dedico y que soy una persona honesta. Me dice, John, cuando usted le dice que le van a dar cadena perpetua o 30 años, usted hace lo que sea porque yo quiero también volver a ver a mi familia. ¿Y qué pasó con él? ¿Lo condenaron? A él lo condenaron, pero en el momento que nos condenan, el día del juicio, cuando yo voy al día del juicio, me dicen que yo iba a salir libre, porque antes del juicio yo inicio una huelga de hambre. Y en el juicio el fiscal pidió para él 10 años y para mí 15 años, lo que es irónico cuando a él le ocuparon una droga y él era el directo responsable. Entonces, eso fue una injusticia grande. Cuando llega la sentencia firme, a él le dieron 12 años y a mí 15. 15 años y usted entra en huelga de hambre. A ver, antes del juicio yo inicié la huelga de hambre porque me parecía que era una violación total contra mis derechos. Y fuera de eso, me estaban acusando injustamente porque no tenían ni siquiera ningún tipo de prueba conmigo, sino me querían involucrar simplemente por el hecho de ser colombiano, de ser estigmatizado por ser colombiano, porque eso me decían, todos ustedes los colombianos son unos narcotraficantes. Usted estuvo cerca de 115 días. Sí, señor. A punta de agua y rebajó 42 kilos. Sí, yo llegué a La Habana, Cuba, pesando 105 kilos y en los últimos días pesaba 63 kilos. No solo la baja de peso, sino también tenía problemas renales, tuve problemas como neuropatía, no podía caminar bien, en los últimos días ya me tocaba en una silla de ruedas. Tenía problemas de visión también. Visión borrosa y eso por la falta de nutrición. Pero todo esto lo hice fue sentando un precedente, luchando por mi inocencia, por mi dignidad, por la defensa de mis derechos. Claro, ahora, incluso entiendo que quedó con una secuela en una pierna, que hoy camina algo impedido. Sí, pues básicamente la neuropatía me afectó en la parte motora, y no solo eso, sino a mí, cuando yo estuve en un hospital que se llama Enrique Cabrera, uno de los métodos de tortura, por ejemplo, que me hicieron, que fueron muchos. Para tratar de hacerlo desistir de la huelga de hambre. No me permitían tener almohada. Entonces, imagínese usted estando 24 horas en una cama porque no me podía parar sin una almohada. Yo me dormía de lado, tengo ahorita un espasmo cervical que me duele continuamente y no ha sido tratado. Le ponían luz en la cara también, muy cerca. Sí, en el sitio en donde estaba las condiciones eran, primero, había un frío intenso porque había una máquina de aire acondicionado muy fuerte, pedía agua, me daban agua fría y más o menos después de 60 días usted ya no tiene ningún tipo de caloría, entonces el frío es intenso. O sea, yo no sé cómo no le dio una neumonía y cómo no... Sí, tenía problemas en las articulaciones, yo les decía, mire, me duelen las piernas para doblarlas, las manos, y ellos totalmente indolentes ante lo que yo les decía. John, ¿y quienes practicaban ese tipo de torturas y de métodos, era personal médico, paramédico, no, o eran realmente policías o agentes del Estado? Siempre fueron personas de la seguridad del Estado, militares, sí. Yo estuve, los primeros días cuando inicié la huelga de hambre, los primeros 13 días a mí me mandaron a un calabozo y me pusieron a dormir en una tabla, en un calabozo, en unas condiciones higiénicas malísimas, donde habían ratas, cucarachas, de todo. Estiércol, de todo. Sí, y yo estaba ya tirado y olvidado, mejor dicho. Sí, por mis compañeros, un colombiano, Rafael Gustavante, que se comunicó con mi esposa y le comentó la situación. Mi esposa fue y puso la queja en Cancillería aquí en Colombia y a su vez en la embajada en Colombia, en Cuba, y el cónsul fue a visitarme y por él es que a mí en ese momento me sacan y me mandan a un hospital dentro de la prisión. Pero hasta ese momento el cónsul no se había hecho presente. No se había hecho presente, sino fue por la presión que hubo de parte de mi familia aquí en Bogotá. Después de ahí me envían a una sala G, que es dentro del hospital de la cárcel, y yo estaba al lado de otros cubanos que estaban en huelga de hambre, porque soy mucha gente que está en huelga de hambre, y un señor también ya casi muriéndose al lado con 2 tuberculosos. Ahí duré 45 días. Salgo de ahí y me envían a otro hospital. Iba como subiendo en escalafón de... Y entonces la pasaba malísimo. Sí, y en el último hospital que estuve fue en el Enrique Cabrera, como le comenté, que era una nevera, con mucha seguridad, todo acondicionado para hacerlo desistir.
Cuando ellos ya no podían más conmigo, entonces lo que me cambiaron de otro cubículo y empiezan a comer delante de mí. Entonces desayunaban, almorzaban y comían. A ver si a usted le daba apetencia por la comida. Sí. Fuera de eso también, yo soy una persona católica, me aferré mucho a Dios y me quitaban la Biblia, me quitaban el rosario, bueno, en fin. Lo más irónico de todo es esa doble moral. En los primeros días que estuve en huelga de hambre, llega el Papa Benedicto XVI a Cuba. Y en esos días a mí me quitan la Biblia. Como yo les dije, ustedes tienen doble moral porque hacen un despliegue impresionante para recibir al que Papa. Se permite la práctica de la religión. Exacto. Y a mí me quitan la Biblia, yo siendo católico, y entonces a sus presos no les dejan la Biblia. Y ellos hablan mucho por el noticiero que en la base ilegal de Guantánamo, a los presos árabes que tienen allá, ellos se ponen en huelga de hambre porque no les permiten el Corán. Entonces es mucha doble moral. Ya regresamos, es parte de la historia dramática, por lo demás, inhumana, de lo que pasa en las cárceles de Cuba. Y fíjense, con un colombiano inocente, porque finalmente pues, no lo pudieron condenar y fue liberado felizmente, y él se ha dedicado a sensibilizar a la opinión pública acerca de la situación de los presos en La Habana, donde se conversa por parte del gobierno con la guerrilla de las FARC. Ya regresamos en Entérate. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Infierno en una cárcel de Cuba, acusado indebida e injustamente de narcotráfico, John Alexander Serrano, 32 años. Bueno, después de todo lo que nos ha contado John Alexander, ¿qué pasa en su vida que logra que finalmente lo repatrien a nuestro país? Bueno, yo pienso que fue la unión de muchas fuerzas. Primero, pues, la ayuda constante e intensa de mi familia, que nunca desfalleció, porque en realidad fui muy desprotegido y la verdad muy olvidado de parte del gobierno colombiano, ¿sí? Es irónico que otros países se interesaron más por mi caso, como Holanda, como Francia, España. Holanda. Sí, organizaciones, ONGs intervinieron y hubo muchas personas de altos cargos a nivel mundial que me ayudaron en ese momento. ¿Por qué lo liberaron? ¿Cómo lo liberaron? O sea, ¿qué pasó para que dijeran, bueno, usted no era, estábamos equivocados, no le pudimos probar ningún delito, lo vamos a mandar a su país? A ver, yo les decía a ellos que yo iba a juicio, pero en huelga de hambre, ¿sí? Porque era una protesta. Ellos me decían que yo no podía ir a juicio en huelga de hambre. Entonces me decían, deje la huelga de hambre, no se preocupe, que usted sale libre ese día. Y ellos, hasta es más, el coronel que me atendía me decía, yo le entrego, si usted no sale libre, le entrego las estrellas y todo, y yo renuncio porque es que usted sale libre, no se preocupe. En ese momento, pues yo les creí a ellos porque me lo afirmaron delante de una visita consular. Entonces se prepara todo, mi familia viaja, entrega pruebas, y entonces el día del juicio, como yo digo, todo salió mal. Entonces yo digo, voy a volver a entrar en huelga de hambre. Y ellos me dijeron, no se preocupe, usted se va antes de diciembre. Eso fue más o menos el 7 de septiembre. Entonces pasó diciembre y no, nada. Entonces yo digo, ¿por qué yo salgo? Porque empieza la presión internacional, por ejemplo, de parte de la ONG de la doctora Lidwin Paul a nivel internacional. Embajadores como el embajador de Colombia en La Haya y embajador holandés también en Cuba, ellos empezaron a presionar y también los medios también empezaron a sacar noticias y esto a ellos no les gusta. Entonces me dijeron, mire, tranquilo, usted se va y al fin salgo con una expulsión humanitaria, pero antes de salir con esa expulsión humanitaria estuve otra vez en huelga de hambre 19 días. ¡Qué barbaridad! Sí, al terminar los 19 días, el presidente Raúl Castro me firma la expulsión del país 17 días después, básicamente. Y le tiran el pasaporte casi que sí, en la cara. Dije, ya vaya, se me dicen, usted salió en coche, agradezca. Como digo, yo no tengo que deberles nada a usted, no tengo que agradecerles tampoco nada.
Bueno, perdón, agradecerle, eso ya sería el colmo. Sí, exacto, porque ellos era lo que querían decir, me decían, bueno, en fin, usted antes estamos Después de todo lo que le hicieron, después de todo lo que pasó. Es más, en las visitas me decían, pero mire, nosotros tenemos la intención de mandarlo a su país, pero es que su país no se interesa por usted, su país tampoco ha hecho presión. Mira, son otros países que se interesan. Sí, es más, hasta el cónsul dijo, esas ONGs de garaje, que era la ONG holandesa, porque esos no servían para nada, fueron en realidad las que me sacaron. ¿Sí? ¿Y cómo Holanda y usted, Lisbín, Supol, realmente se interesa por este caso y empieza a mover sus influencias y sus contactos gracias al conocimiento que tenía de nuestro país? Porque usted había venido aquí de tan solo 19 años. Sí, pero no, yo trabajo por la causa de derechos humanos, ¿no? Más que todo en Colombia, pero también en Cuba. Desde los años 2000, no, antes, en el 91, ya comenzamos a través de una organización internacional de paz y derechos humanos, Pax Christi en Holanda, poner Cuba en nuestra agenda. Entonces, o sea, muchos años ya tengo experiencia en eso. ¿Qué es Cuba? Un estado totalitario, una dictadura donde no... pues la gente no tiene derecho ni nada, no hay elecciones libres durante 50 años, ni sindicatos, ni instituciones civiles independientes, ni justicia independiente. Bueno, lo sabemos todo y nosotros comenzamos a apoyar la oposición. Desde el exterior. Desde el exterior, la oposición pacífica y mostrar a la Unión Europea que sí hay una alternativa a los hermanos Castro. ¿Sí? A su sistema. Bueno, entonces nos expulsaron 2 veces de la isla cuando llegamos allá con una delegación de parlamentarios europeos. Bueno, ya la conozco todo. Entonces el caso de John es uno de los tantos, pero fue una casualidad que familiares de él pues me buscaron aquí en Bogotá. Entonces, conociendo la situación y conociendo... lo que pasa en las cárceles de Cuba, donde realmente no dejan jamás entrar lo que dice el convenio internacional, que Cuba firmó todos los convenios, no ratificó todo, pero firmó todos los convenios de Naciones Unidas. Pero no cumple ninguno. Y no cumple ninguno y la Cruz Roja jamás puede entrar en esas cárceles, pero bueno, yo conozco las situaciones allá. Entonces me puse a acompañar la familia en esa lucha y hacer la presión internacional. Y hasta que fue liberado. Hasta la escandalización, o sea, esa es la única forma que le interesa el Estado cubano, porque ellos son súper prepotentes y piensan que pueden manejar todo. Más que todo, claro, que pueden manejar Colombia, porque estaba ya la mesa de negociación. Claro. En el país anfitrión, eso fue exactamente la esencia de la carta, de las cartas y comunicados que mandamos a la Unión Europea. Hablamos con la Iglesia, informamos los ONG de derechos humanos en Estados Unidos y en Europa, con los medios, como dije, con la Iglesia, hasta el Vaticano se enteró. La esencia de la cosa es que ustedes están y en la mesa de negociación. A ambos partes mandamos una carta. Mira, ¿cómo le ocurre? Ustedes están hablando de paz, pero con pocos este metros en la casa. De donde ustedes lujosamente están conversando, en las circunstancias más miserables, está pudriéndose un compatriota suyo, inocente. Claro. Haga algo. Muestra su verdadero interés, ya que el gobierno colombiano es lastimosamente, tenemos que constatar eso, el consulado, la Cancillería, le dejó pudrir, ¿sí? Si no fuera por la presión internacional. Le puede haber dado... Es los mismos, no le digo yo, son los mismos militares cubanos que le dijeron, no. Su país no le interesó por usted. Pero mire, él se salvó porque era joven. Realmente, porque tenía una fortaleza física importante y tenía un aguante, exactamente, y mental para mantener como inocente la cabeza en alto y luchando por su libertad. O sea que sí sirve protestar, sí sirve hacer bulla, hacer alaraca. Es que le molesta sumamente el gobierno cubano, si se escandaliza, si se destapan las cosas. Sí, destapan la realidad, el carácter real de ese régimen. Ahora ellos quieren otra vez, son candidatos
para entrar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Imagínense, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mejor dicho, juzgar sobre la situación de derechos humanos en otros países. Sí, un país que comete estándar ese tipo de violaciones y de torturas psicológicas, físicas, todo se aprendió del este de Europa de aquel tiempo. ¿Va? Por supuesto, es el mismo Alemania régimen totalitario, comunista Yo que diría ya a cualquier conocemos. colombiano que no vaya, sería mi consejo, que no vaya a la isla a hacerse el turista allá, porque pueden caer, como John, preso, o mejor dicho, secuestrado, los términos colombianos, secuestrado por el Estado cubano, ¿sí? Y fruto de un falso positivo, ¿sí? Como fue John. Claro. Más probable, él se cometió un error, no quería, inicialmente no querían reconocer este error porque la revolución no hace errores. Entonces, todo a raíz de la ansiedad, o como se dice, la ambición de ascenso profesional de un coronel que quería demostrar del Estado, resultados, que sí. quería... los colombianos son narcotraficantes, así. Todos. Y eso es lo que pasa en Cuba. Estigmatización. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Regresamos en Caracol Internacional en Entérate con el caso de John Alexander Serrano. Bueno, cuando Raúl Castro firma la orden de expulsión, ¿pudo estar en Cuba o rápidamente se lo llevan al aeropuerto y lo mandan para Colombia en el primer vuelo que pase? Bueno, lo primero que se hizo fue tramitar rápido, fue el pasaje para salir. Me entregan directamente en migración, y de migración otros policías me suben al avión y chao. ¿Quién lo esperaba en Medellín? Bueno, me esperaba toda mi familia, me esperaba aquí en El Dorado toda mi familia, me recibieron con sombrero volteado, bandera de Colombia. Yo cuando vi esa bandera me dio una alegría porque yo amo mi país, amo Colombia. Y bueno, todos gritando, cantando, mis hijos allá, mi esposa, mi mamá. Oye, ¿a qué se dedica John? Bueno, yo soy farmacéutico de profesión. Yo tengo farmacias en el barrio Galicia. Y desafortunadamente en el tiempo que pasó... Se vinieron a menos. Sí, no solo eso, sino que una farmacia me la desocupó un empleado. Me dejó solo las cajas vacías. La robó. Sí, me la robó. Pero gracias a Dios yo estoy afiliado a una cooperativa que se llama Copidrogas, que es muy conocida, y ellos son los únicos que me han tendido la mano en este momento. Entonces estoy saliendo a flote poco a poco. Pero lo importante es seguir adelante y luchar, y bueno, si no me quedo grande salir de esa isla, no me va a quedar grande salir de este problema. Ahora, ¿cómo diablos se le ocurrió ir a Cuba? Bueno, es un destino turístico, todo el mundo habla bien de sus playas, Varadero, Ron, la rumba, el son cubano, todo eso es pues llamativo, pero la verdad la experiencia sí fue... ¿Y ese compañero, por qué se fue con él? ¿Era tan amigo suyo? Sí, lo que pasa es que él nos dijo lo siguiente, él dijo que él tenía un amigo médico que arrendaba las habitaciones, que eso es muy común allá, $20, tenía a disposición un carro, nos salía más económico, allá uno paga por un hotel $80, $60, entonces íbamos con mi esposa, pagamos $20 los dos, entonces nos hacía económico y era pues, no lo vimos nada malo, pero... Mire cómo resultó todo. Qué barbaridad. Y Ludwig, ¿usted se va a quedar a vivir a Colombia? ¿Va a Holanda con frecuencia? ¿Sigue trabajando por esta causa de Manos por la Paz Internacional? Sí, Manos por la Paz Internacional se ocupa con la desmovilización y reinserción social. Eso es un tema muy complicado y pues es muy difícil.
políticamente no entramos ahora Por en eso, supuesto, por pero supuesto. también apoyando iniciativas civiles de paz y de desarrollo en este país. Ese país es fantástico, maravilloso. No me refiero a la política, me refiero país, a la gente. a la gente. Entonces, cualquier apoyo internacional que pueda uno brindar a iniciativas verdaderamente independientes y en favor de la gente. La gente es creativa, la gente es pila, la gente es el pueblo colombiano es maravilloso. Se puede hacer tanta cosa con relativamente poco plata. Pero entonces eso da mucha satisfacción de que por eso pues Colombia vale la pena. Pero Cuba, claro que Cuba ya uno no puede, uno critica señores Castro y ya no puede entrar. Y ya no puede entrar. Se nota que en las cárceles allá, quien tiene más años allá son que se opusieron contra Cinco cárcel. No porque son asesinos, no, porque se opusieron contra el régimen. Eso es pecado mortal. Pecado mortal. Dense cuenta ustedes que sí sirve protestar, que sirve denunciar, que sirve acudir a las ONGs, que sirve interesar a los medios de comunicación. Lamentablemente, a veces, como en este caso en particular, el gobierno no movió muchos dedos, la Cancillería pues fue esquiva y muy pasiva, el cónsul en Cuba no funcionó, el embajador tampoco, solo después de que hubo ruido, este joven, John Alexander Serrano, ha quedado en libertad. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que usted puede seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana. Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com